Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, donde vamos a hablar del problema que considero tiene LEGO con Clone Wars. Durante las últimas semanas hemos ido recibiendo información un poco más concreta acerca de cuáles podrían ser los sets para esta primavera y verano, y por lo general la comunidad no está muy contenta. Incluso puede verse en los comentarios de mis vídeos, pese a que somos una comunidad pequeñita de 600 suscriptores. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría recordaros que en torno al 80% de vosotros no está suscrito, y por lo tanto, un like o suscribirse si os acaba gustando el contenido ayudarían un montón para que este canal siga creciendo. También me gustaría que dejéis en los comentarios qué opináis sobre este tema, ya que parece un vídeo especialmente hecho para debatir y saber si estoy equivocado u opinamos lo mismo, y sobre todo para ver si este tipo de vídeos diferente, un poco más de opinión y debate, os acaban gustando también y hago más vídeos de este tipo en el futuro. Siguiendo con lo que nos atañe, creo que fue antes de los rumores de los sets de enero cuando conocíamos que LEGO iba a celebrar el 20 aniversario de la primera serie animada de Clone Wars, aparte del 40 aniversario de Return of the Jedi, cosa que cogió por sorpresa a la comunidad. Sin embargo, esto fueron noticias increíbles, ya que tenía pinta de que sería uno de los mejores años de la historia para los fans de Clone Wars. ¿Y por qué digo entonces que LEGO tiene un problema con Clone Wars? Pues porque si nos fijamos, en los últimos rumores tenemos muchas decisiones que podrían plantearse como mínimo como extrañas. Antes de concretar en estos sets, me gustaría explicar de dónde venimos para que se entienda un poco mejor toda esta situación. La serie de Clone Wars tuvo su resurgir felizmente en 2020, y con este nuevo lanzamiento llegaron sets conocidos por todos, como son el Battle Pack de la 501, el tanque de asalto AAT, el duelo de Mandalore y el caza mandaloriano. Todos son sets muy buenos o bastante buenos y con unas ventas también muy buenas, si no espectaculares, ya que incluso alguno como el Battle Pack de la 501 no pudo comprarse durante casi un año entero, y si de algo tenía que servir esto era para demostrar a LEGO que la gente quiere sets de Clone Wars y específicamente con clones. Sin embargo, un punto de inflexión puede que fuese el lanzamiento de la Gunship UCS, uno de los sets con más hate de los últimos años. ¿Por qué pasó esto? Pues porque el diseñador tuvo unas polémicas declaraciones en las que dijo que era una nave icónica de la trilogía original. Para el que no sepa, aunque supongo que casi todos sabréis, cuando decimos la trilogía original nos referimos a las películas de los años 70 y 80. Y decía que en un set, decía eso, y además en un set de más de 300 euros solo se dieron dos figuras, un Mace Windu, que luego se ha sacado uno mejor, y solo un clon, diciendo que este clon comandante podía hacer también las veces de piloto, con lo cual estás diciendo, a ver, da la sensación de que por 300 euros y más me estás rateando figuras, solo me das una que dices que sirve de comandante y de piloto. Yo personalmente creo que estas declaraciones son lo menos importante, y que si realmente a esta Gunship, que tiene dos puestos de piloto, le hubiesen incluido dos pilotos, Mace Windu y este comandante, la gente no se habría quejado tanto y la historia sería diferente. ¿Pero quiere esto decir que desde entonces no hemos tenido buenos sets? Pues no. Hemos tenido sets de hecho bastante buenos, como podrían ser el tanque de la República, el pack de figuras, la TTE y los cascos del comandante Cody y Capitán Rex, o el pack de especialista de la 501 de este mismo año también. Pero entonces, ¿por qué digo que el LEGO tiene un problema con Clone Wars? Si nos fijamos en estos sets, no han estado exentos de polémica. En el tanque de la República se ha seguido evidenciando un hecho, y es que LEGO ha eliminado las capas y las perneras, las piezas de tela o de plástico que hacían en 2009, y han optado por la decisión más sencilla, a la par que cutre podría decirse, que es la impresión directamente de estas piezas en las piernas. El pack de minifiguras, que ha estado agotado prácticamente todo el año en todas partes al ser exclusivo de LEGO, lo han retirado después de solo un año donde no se ha podido comprar apenas. La polémica de la TTE con la impresión no correcta de los cascos de los clones, haciendo que en lugar de terminar en punta la franja naranja queda cortada y mal, sin hacer algo que sabemos que LEGO puede hacer bien porque ya los ha hecho en el pasado. Yo tengo los de creo que eran 2014 y estaban muy bien hechos. Y todo esto sin mencionar la mayor de todas, que es el lugar de colocación del agujero en los cascos de los clones, ya que en lugar de usar el sitio correcto, claro y evidente, que ya se había utilizado con los clones de la fase 1, han decidido hacerlo mal. Sí que es cierto que hay gente que dice, ¿por qué se quieren colocar tan abajo si cuando quedan bien a la altura de los ojos es esa altura? Yo el problema que veo es que claramente tenemos una zona que sobresale, que es donde yo pienso que debería estar ese agujero, y a lo mejor se tendría que haber reubicado un poquito más arriba para coincidirlo y llegar a un punto medio. Pero todos estos errores son del pasado, aunque estén muy presentes, y lo que me preocupa es el futuro. La conclusión que podríamos sacar de aquí es que los sets de Clone Wars venden y muy bien, y es por eso por lo que no entiendo cómo se puede rumorear que vamos a tener un Chewbacca por 200 euros que nadie ha pedido. Con respeto a los fans de Chewbacca, a mí me gusta mucho, a mucha gente le gusta, pero la gente no está pidiendo un Chewbacca por 200 euros, una figura construible. Se lleva pidiendo durante 3 años como mínimo que se haga el Waywind del Capitán Rex, que ha salido ya en 3 series diferentes y no se dignan a sacarlo. Y esto hay que sumarle que después de un año donde sacas un pack por 15 euros que siempre está agotado, decides retirarlo al año siguiente y en el mismo rango de precio hacer 3 mechas. Es cierto que los mechas venden muy bien en Marvel, y siendo esto Star Wars seguramente vendan igual de bien si no mejor, pero podría haberse dedicado por lo menos uno de esos espacios para un pack de minifiguras con clones de Bad Batch fase 2, que puedo asegurar que estarían agotados continuamente durante todo el tiempo que lo pusieran a la venta. Si solo fuese un año como el anterior, pues más todavía.
Es triste, pero en un año de aniversario de Clone Wars parece ser que aparte de unos cascos que a mí me gustan, pero entiendo que hay los sets de los cascos no le gustan a todo el mundo, un Battle Pack y también vamos a recibir, se supone que un Starfighter de Yoda, nuestra última esperanza es un Swamp Speeder de 25 euros, donde todo el mundo está deseando que salga el Capitán Rex, ya que se niegan a hacer el Y-Wing. Y si no sale Rex o un clon potente en este set, va a ser una decepción muy grande para mucha gente. A modo anecdótico, el set 75367, que será el set UCS de 650 euros, hay gente que tiene la remota esperanza de que se haga algo relacionado con Clone Wars. Entre otros, se comenta que podría ser un UCS Venator, pero sinceramente tampoco sirve de mucho teniendo en cuenta que la mayoría de personas no podrán, y aquí me incluyo, acceder a dicho set, porque es un precio muy elevado. No quiero irme con una nota negativa, y quiero decir que Lego Star Wars está sacando sets muy buenos últimamente, como el transportecito Obi-Wan, el TIE Bomber, y hay muchos sets muy buenos de Mandalorian, aunque ahora se están subiendo un poquito la parra con el precio. Se vienen sets de Ahsoka, que yo tengo bastantes esperanzas, pero sí que es cierto que en Clone Wars, en materia de clones, me parece que los diseñadores o personas que decidan hacer los sets no están sabiendo leer el mercado y la alta demanda que hay por estos sets de este estilo con clones. Espero que os haya gustado este vídeo un poco diferente y como he comentado al principio, me encantaría conocer vuestra opinión. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.